Con el presidente Lula, que estuvimos incluso en este lugar mismo, en la Feria del Libro, que fue Brasil, un país invitado, y vino el presidente a inaugurarla. Recorrimos algunas de las calles de la corporación aquí. Decidimos que había que hacer un esfuerzo de cercanía mayor entre Brasil y Colombia, que somos vecinos, pero a veces pareciera que no lo fuéramos. La selva amazónica, que es hoy quizás la carta más grande de poder geopolítico que tenemos los dos países y otros en el mundo, la habíamos visto más como un abismo que como un puente, y se veía extraño el Brasil allá lejos, en el sur, y nosotros aquí junto al Caribe, el fin de los Andes, en el Pacífico. Estos son los esfuerzos de juntarnos. Colombia ha hecho un gran esfuerzo por abrir sus puertas al mundo, por dejar de pensar solo en siempre las mismas ciudades que creemos que es el mundo, y pensar en el África, pensar en el mundo árabe, pensar en la totalidad de Europa, pensar en la América Latina, de la que hacemos parte, pensar indudablemente en Norteamérica, ir hasta la China. Esos esfuerzos empiezan a tener frutos. El que hoy el tercer sector económico del país sea el turismo extranjero, que ya haya alcanzado el carbón con todas las dificultades que para el mundo y para la vida hoy representa el carbón, y que lo vaya a sobrepasar este fin de año, muestra no solo cómo nos hemos abierto al mundo, cómo nos buscan cada vez más, y hay que hacer mayores esfuerzos, porque hay que pasar el turismo al primer renglón de la economía colombiana y desplazar el petróleo. Es nuestra propuesta mayor de descarbonización. Es absolutamente imprescindible, porque si no, Colombia quedaría en poco tiempo frente a un abismo, en la medida en que los consumos del petróleo y del carbón se agotan en el mundo precisamente para salvar la vida. Ese turismo ha respondido bien, pero tiene que duplicarse. Pero al lado del turismo nos ha respondido muy bien la agricultura. La agricultura, incluso con el café, que en la última encuesta hecha por el DANE, mes de mayo, alcanza un crecimiento anual de 10,3%. Eso nunca se había visto. Cuando dicen el gran crecimiento de China, porque tiene 2 dígitos, crecía al 10, al 11%, el gran milagro chino. Alguna vez Brasil logró también esas estadísticas, le decían el milagro brasilero, 10%, 11%. Nosotros no lo hemos alcanzado aún en nuestra economía en totalidad, pero alcanzamos un crecimiento de 2 dígitos en la agricultura. Y eso a mí me parece que es importante, porque al chulear turismo en ese crecimiento que ya nos deja 8.000 millones de dólares de divisas anuales, y al chulear este alto crecimiento de la agricultura, tanto para la exportación, porque ha crecido un 22%, como para el mercado interno, que en general ha crecido 10,3%, 2 de las 3 propuestas para construir una nueva economía en Colombia han salido bollantes. Nos falta la industria. La industria tiene un puente entre la agricultura y la industria que se llama agroindustria. Es de lo que estamos hablando aquí. Pero la industria, que venía teniendo números rojos casi en todos sus sectores, en la última encuesta tiene números positivos en casi todos sus sectores. Es decir, el motor productivo, porque de la producción es que sale la riqueza, y de nada más agricultura e industria, más nuestra apuesta de aumentar un servicio como el turismo, hemos construido lo que antes llamaban las locomotoras.
solo que las locomotoras habían quedado mal puestas al enganchar los trenes de carbón, de petróleo y de gas, que no tienen futuro en el mundo. Ahora las locomotoras están bien puestas, porque están enganchadas al trabajo humano, a la producción, a la única manera de generación de riqueza. Hemos enganchado las locomotoras con éxito a la agricultura, a la industria y su agroindustria y al turismo internacional. Vamos bien, por tanto. No podemos gritar victoria, hay que sostener el esfuerzo, pero estos son los carriles que queríamos andar. En campaña dijimos, queremos salir de una economía extractivista fósil que no genera trabajo, que no genera conocimientos generalizados en la sociedad, a una economía productiva que necesariamente implica muchísimo trabajo humano y un trabajo humano cada vez más basado que en el músculo, en el cerebro, es decir, en el conocimiento. Por ahí Colombia puede ser grande, pero obviamente hay problemas. Tenemos un uso irracional de la tierra en Colombia. Brasil es muy grande, puede darse el lujo de decir, podemos ser la octava economía del mundo, el tercer gran exportador de alimentos. Colombia es más pequeña, aunque más grande que cualquier país europeo. La gran, como le dice, el granero de Europa es Ucrania, hoy en guerra, y Colombia 2 veces más grande que Ucrania. Sin embargo, no podemos usar las tierras, porque las tierras están mal distribuidas. De las 114 millones de hectáreas del país, 40 millones son para usos agropecuarios. Pero de esos 40 millones, 20 millones deberían ser para la agricultura. No es un gran espacio si se compara con las tierras cultivables de Europa toda, o de Estados Unidos, o de la Argentina con Brasil, pero indudablemente no cultivamos 20 millones de hectáreas. Toda nuestra agricultura, la de los grandes capitales y la del pequeño campesino, ocupa apenas 5.5 millones de hectáreas. ¿Qué pasa en el resto? El resto, que siendo tierra fértil para cultivar, tiene ganaderías extensivas y perdemos literalmente la tierra, uno de los factores de producción que generaría la riqueza de Colombia. Tenemos una distribución de la tierra feudal, irracional. No está el ganado donde debería estar y no está la agricultura donde debería estar. Deberíamos tener 15 o 20 millones de hectáreas cultivadas en alimentación, en agricultura. Eso daría muchísimo más puestos de trabajo que los que hoy tenemos. Eso daría mucha más riqueza en el campo de la que hoy tenemos. Eso daría muchísima más paz de la que hoy tenemos. Ahí se resuelve el problema de la paz o de la guerra. Por no tener un uso racional de la tierra, por haberla dejado concentrar en tiempos de la colonia y no revertir el proceso de la concentración de la tierra en manos de unos pocos improductivos, es que tenemos 75 años de violencia continua. El problema de la tenencia de la tierra y su forma antidemocrática que excluye a millones de campesinos y los arroja a la pobreza, a los desiertos, a las selvas donde nace el narcotráfico, a los páramos donde deberíamos cuidar el agua. Al no tener el campesinado en la tierra fértil de Colombia, lo que se produce es la violencia y esa guerra que pareciera no dejarnos escapar. Ese es el punto a resolver. No es el único, obviamente, tenemos más problemas. La educación, lo hemos visto en los últimos días. Aquí donde se nota la carencia de una política democrática en estos 2 siglos de vida republicana. ¿Cómo es que no hemos resuelto este problema? ¿Cómo es que no hemos hecho una reforma agraria
que es como se llama la solución del problema, es decir, entregarle la tierra fértil al campesinado de Colombia. Llevamos un siglo hablando del tema. Ha muerto muchísima gente hablando del tema. Líderes grandiosos que ha tenido este país han sido asesinados por tocar este problema. Solo mencionaría a Jorge Eliezer Gaitán. Y no lo hemos resuelto en el día de hoy. Este gobierno lo ha intentado, usando el acuerdo de paz del 2016 con las FARC y el Estado, en donde en su primer punto se habla de entregarle 3 millones de hectáreas al campesinado. Comparemos las cifras, en realidad debieron ser 15 millones de hectáreas, pero la FARC y Santos dijeron no tan ambicioso, pongamos 3 a ver si somos capaces para iniciar la paz en el país. Y resulta que a la fecha solo se le han entregado al campesinado de Colombia, de esas 3 millones de hectáreas, 110.000 hectáreas. Y lo hemos hecho nosotros. Habría que sumarle un 0 y multiplicar por 3. 30 veces más que el esfuerzo que ha hecho este gobierno es lo que se necesita para cumplir el acuerdo de paz, que también por las últimas discusiones hoy sabemos es una declaración unilateral de Estado ante las Naciones Unidas, es decir, es un compromiso de Colombia ante la humanidad. ¿Cómo puede ser tratado un compromiso ante la humanidad de esa magnitud cuando de 3 millones de hectáreas solo se han entregado 110.000? Pues tiene que ver con que el poder no lo tiene este gobierno. Tiene que ver con que este gobierno es parte apenas del Estado. Y tiene que ver con que el Estado todo no se ha metido en la cabeza, en su corazón, la voluntad de hacer una reforma agraria. Al contrario, avanzamos un poquito. No son las 15 millones que debería ser, no son las 3 millones de hectáreas que está escrito y comprometido en el acuerdo, sino son 110.000 hasta ahora. Y ya la Procuraduría se abalanza contra los funcionarios que hacen la reforma agraria para asustarlos e impedir que sigan entregando tierras a los campesinos. Ya la extrema derecha de este país habla con magistrados para que hundan los artículos por medio del cual el gobierno de Colombia le puede comprar tierras a los latifundistas de manera rápida y entregársela a los campesinos. Y entonces uno se pregunta, ¿y entonces para dónde quieren llevar este país? ¿Lo quieren llevar al abismo? ¿Lo quieren hundir definitivamente en la sangre y en la violencia? ¿Quieren acorralar hasta el último campesino en la tierra más infértil e insana de Colombia, a ver si sobrevive, mientras como señores feudales se quedan sin sembrar una mata de maíz o una mata de yuca en millones de hectáreas fértiles, mientras no solo Colombia tiene hambre, sino el mundo tiene hambre? Qué desgracia la que estamos produciendo, no nosotros, sino los que intentan acabar la reforma agraria en Colombia. ¿Por qué nos quieren llevar a un matadero? ¿Por qué les gusta tener a Colombia llena de sangre, cuando Colombia es el país de la belleza y donde todas y todos podemos caber y donde todas y todos incluso podemos sembrar un surco bajo el sol? No han podido entender la ruta que puede tener Colombia. Hasta Brasil puede darnos ejemplos múltiples, otros problemas tiene. Pero ¿cómo es posible que no nos hayamos dado cuenta que la mayoría del pueblo colombiano, incluidos los que viven aquí alrededor de los edificios, en los edificios que nos rodean, somos hijos de labriegos, somos hijos e hijas del surco y de la tierra, que este pueblo es de campesinos y campesinas, que no es de guerreros ni de marineros,
no fue así la historia. Este pueblo es del surco y del sol, así lo decían los indígenas. Y entonces, ¿por qué nos quieren aislar de la tierra? ¿Por qué quieren acaparar violentamente la tierra? ¿Por qué quieren destruir las normas que hoy tímidamente, muy tímidamente, permiten una protección al campesino, para que entonces no haya una solución pacífica, para que entonces no podamos hablar de acuerdos, para que entonces, como le sucedió a nuestros abuelos, a nuestros padres y a nosotros mismos, tengamos que enfrentarnos violentamente unos a otros? Yo le pido a los magistrados y magistradas de Colombia, a todo el Poder Judicial que puede estrenar una jurisdicción agraria especial, yo le pido al Congreso de la República, así no hayan muchos campesinos allí, que los hay aún, pocos, que miremos la paz de Colombia, que la paz de Colombia no es una palabra, sino es un sentir de todos los días, una vida cotidiana y concreta, poder vivir tranquilos, pero que ese vivir tranquilos está atravesado por una espina que no nos deja respirar y que hay que quitarla, que esa espina es lograr una democracia en el campo de Colombia, y que esa democracia y no el terror, no la zozobra, no el miedo de las noches, esa democracia y esa tranquilidad se alcanza si el campesino de Colombia tiene tierra. Y sí que alcanza la tierra para todo el campesinado. Lo único que tenemos que tener es la decisión de hacerlo, la decisión de hacer una reforma agraria, la decisión de hacer justicia social en el campo y en la ciudad. Gracias a todas y todos ustedes. Le voy a pedir al doctor Ovidio Claros, que está aquí. Gracias. Esta feria, que ya me dicen los que han visitado varias en el mundo, ya está a la altura de las mejores del mundo. Miren lo que hemos alcanzado. La volvamos rutinaria. Podemos comenzar por una vez al mes. Que logre el campesinado vender directamente al consumidor bogotano, como un ejemplo. Y que logre no solamente vender su producto en bruto, lo que sale directamente de la tierra, sino su procesamiento. Ese procesamiento a veces es familiar, casero, como mi mamá cuando hacía el arequipe. Pero también puede ser asociativo, ojo. Cuando más nos asociamos, y las mujeres aquí saben de qué hablamos, entonces podemos hacer más agroindustria. El Estado, el gobierno, el Finagro, el Banco de Agrario tienen que dar el crédito, el capital a tasa de interés barata, pero entre más agrandemos las industrias del campo, más riqueza habrá en el campo. Así que, doctor Ovidio, si usted logra con las organizaciones aquí presentes que esto se vuelva cada mes y que entonces se vuelva costumbre que el pueblo bogotano salga a comprar sus alimentos aquí de una manera rica, cómoda, estética, que dé gusto comprar una naranja, una patilla, que dé gusto, como en muchas partes da gusto pasear y oler los olores del campo y de la vida, porque lo que va sintiendo uno es la vida, porque esto está lleno es de lo que sostiene la vida, tanto los seres humanos como productos agrarios. Si eso lo logramos, estaríamos impulsando la agroindustria del campesinado de Colombia, que me parece fundamental para el desarrollo del país, para que Colombia sea potencia de la vida. Gracias, muy amables.